bienvenidos a todos los que estáis en este streaming un poco raro que hemos hecho. Estamos unas cuantas personas, 18 o 20 personas aquí en el Juan de Lanuza para esta presentación, esta información sobre PISA 2022. ¿Ya? Perfecto. Y ahora me dicen que a través del enlace de YouTube que habíamos dejado para hacer el streaming, lo que hemos hecho es meter un enlace de Jitsi. Algunos de los que estáis fuera, por cierto, buenos días, bienvenidos. Los que estáis conectados por streaming, os hemos puesto que os metáis por Jitsi. Por favor, con los micrófonos, en tanto en cuanto no podamos entrar o no queramos entrar, con los micrófonos apagados. Y eso es lo que vamos a hacer, una especie de mezcla tecnológica entre lo que teníamos pensado y lo que hemos podido hacer aquí en un momento dado. Bien, en primer lugar, presentarnos. Somos el CEFICA, yo soy José Calvo, director de CEFICA. Me acompaña Mónica y Javier. Javier, el técnico, y Mónica, la persona que se encarga dentro de CEFICA de la formación. Entre los tres os vamos a presentar lo que es PISA 2022. En primer lugar, agradeceros de nuevo la presencia, quienes estéis aquí, a todas y todos que estáis en otros lugares conectados virtualmente. Sois 54 centros, ahora hablaremos más específicamente de todas las vicisitudes que tiene PISA 2022, pero antes de nada quería presentaros mi admiración a todos vosotros, obviamente a todos los centros, pero también por los 2 años que lleváis los equipos directivos, la gran mayoría de sus equipos directivos, los que estáis aquí, los que estáis conectados, de estos 2 años tan complicados y que además ahora viene el CEFICA, un día os manda un correo y os dice, nos ha tocado PISA también. Es como ese día en el que dices, ya han pasado suficientes cosas hoy que tengo un correo que nos ha tocado PISA. Bien, vamos a intentar explicar qué es, qué implica el centro, ¿de acuerdo? Daremos algunos datos y, por supuesto, al final podéis comentar cualquier otra pregunta que tengáis. Bien, quiero empezar por el lugar donde en nuestra página web, cefica.es, vamos a tener siempre colgado un acceso a PISA 2022. ¿De acuerdo? Ese acceso a PISA 2022 nos va a dar una serie de pestañas. Y ahí es donde generalmente os vamos a recomendar que os metáis para obtener información, para obtener materiales, todo lo que nos sugeráis que queráis a lo mejor que pueda estar ahí, también lo iremos colgando, y también un cronograma que nos irá indicando en qué fase estamos de la aplicación de PISA. ¿De acuerdo? Hay mucha más información, por supuesto. Tenemos el cartel de PISA oficial, tenemos el folleto, infografías de PISA. No vamos a entrar concretamente en cada una de ellas, cuando tengáis tiempo os lo miráis. Tenemos PISA para centros muestra estatal, PISA para centros muestra autonómica. Vamos a explicar qué es lo que es eso, ¿de acuerdo? Es algo muy sencillo, no afecta demasiado, pero necesitamos saberlos quiénes son. Ya lo sabéis porque el correo era diferente para unos que para otros. Y tenemos también una infografía para los estudiantes, lo que luego hablaremos. Entre las pestañas está la reunión de hoy con este enlace que va a ser el de la presentación. No estará ahí, porque luego lo volveremos obviamente a los materiales de consulta, pero siempre estará el enlace a esta presentación dentro de esas pestañas. El marco de evaluación, que son los marcos teóricos de PISA, una cosa un poco más técnica y avanzada, por si queréis darle un ojo. ¿Qué es la ampliación de muestra? Básicamente PISA se aplica a los países. Cuando en un país, como ocurre en España y en otros países, como puede ser Italia y algunos otros más, queremos que las regiones, y en nuestro caso comunidades autónomas, también tengamos una foto de cuáles son nuestros resultados, entonces lo que hacemos es una ampliación de muestra. Se muestrea más ampliamente y entonces nosotros, Aragón y todas las demás comunidades, obtendremos una foto para compararnos nuestra evolución temporal y compararnos con otros países y otras comunidades autónomas también, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamamos ampliación de muestra. Sois 5 centros en Aragón los que participáis en la muestra estatal. Es decir, si no hiciéramos ampliación de muestra, PISA vendría a España y de Aragón habría cogido 5 centros, ¿vale? Hacemos una ampliación, pues son 49 centros más, ¿vale? Luego hablaremos de cómo van unos datos a otra, de los estudios que se hacen posteriormente. Los materiales de consulta los tenéis ahí, informes de PISA 2018, los últimos, las infografías de 2018, son un poquito más sencillas de entender. Empezaríamos por
si queremos datos 2018, empezar por las infografías, ¿de acuerdo? Luego, si queréis los informes, son informes bastante más amplios. Pruebas liberadas, que luego veremos cuando vamos a hablar del alumnado, una cosa que creo que nos interesa y os incidiremos después, y materiales de la OCDE y el INE. Luego os comentaré que también tienen su interés y también nos van a hacer desde la OCDE un par de preguntas de si los hemos usado o no los hemos usado de cara al alumnado. Y por último, el cronograma. Ayer se os envió, en principio, a todos, no tengo ninguna comunicación en sentido contrario, quienes ibais a estar aquí y quienes iban a estar conectados por streaming. Hoy es la reunión y dentro de esta reunión informativa os diré cuál va a ser probablemente la siguiente fecha que vamos a apuntar ahí, que será, os adelanto, el envío que hagamos nosotros de los datos. Ahí lo dejo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a la presentación, que iríamos directamente. Voy a hacerlo desde aquí para que veáis que también vosotros lo podéis tener. Bien, con todo este lío espero acordarme de todos los datos que tenía en las notas. Así que ya perdonaréis si algunos datos no somos lo suficientemente precisos. Bien, PISA en Aragón 2022 está pensado para 2021, es cada 3 años. España lleva participando desde el año 2000, ¿de acuerdo? Tocaba en el 2021. Como el 2021 ocurrió lo que ocurrió, se ha pasado al 2022. También luego tocaba la siguiente para 2024 y también se ha pasado a 2025. ¿De acuerdo? Es cada 3 años. Vale. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar unas breves notas del programa PISA, de lo que es. No vamos a entrar y a profundizar en los datos, en los informes, simple unas breves notas, unos pequeños apuntes para poder entenderlo, para quienes afrontemos PISA por la primera vez. Una información del proceso de aplicación de PISA 2022, que es para lo que estamos, para informar a los centros de cómo va a ser toda esa aplicación, de cómo va a ser esa organización. Y luego una parte importante también, que es qué materiales hemos preparado, sugerido, para que trabajéis con el alumnado. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo me pasas? En la tablet, perfecto. Breves notas sobre el programa de PISA. ¿Hacia quién va dirigido? Hay varias, digamos, evaluaciones internacionales. PISA es de la OCDE, tenemos también a la IEA, tenemos ICCS, ICILS, TALIS, un montón de evaluaciones internacionales. Por ahora, Aragón solo amplía muestras en PISA, pero eso no significa que las evaluaciones internacionales de la IEA o de la OCDE no nos toque de vez en cuando. Por ejemplo, ahora tenemos 4 centros que están evaluando ICCS, dentro de poco habrá 3, 4 centros, 3 creo, que evaluarán ICILS, y hace unos meses hubo 4 centros que estaban evaluando SSES, pruebas internacionales. No son ampliación de muestra, con lo cual a Aragón le caen unos cuantos centros como le caen a todos, pero son de la Unión Europea o de la OCDE o de la IEA. La Unión Europea participa de todos esos, luego casi siempre tenemos un tipo de evaluaciones, ¿de acuerdo? PISA, su principal característica es que se aplica a ese alumnado de 15 años. No estamos distinguiendo si son de cuarto, de tercero, de segundo, si están en FP básica. No, son 15 años, los nacidos en el 2006. Con lo cual ya podemos tener una idea de que no va por grupos. Es decir, cuando tengamos que seleccionar al alumnado, cuando os digamos que alumnado tiene que hacer la prueba, ya nos podemos hacer una idea que no vamos a ir a un aula y lo vamos a sacar, sino que vamos a ir a los individuos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué se evalúa? Pues se evalúa en principio las competencias troncales que le llaman matemáticas, competencia lectora y competencia en ciencias. ¿De acuerdo? Ya os digo, desde el año 2000 España está haciendo este tipo de evaluaciones. Cada año hay una competencia innovadora. En el 2015, si no me equivoco, era la competencia colaborativa a la resolución de problemas, la competencia global en el 2018 y este año es la competencia en pensamiento creativo. ¿De acuerdo? Y la competencia financiera se está evaluando desde 2012. Aquí vamos a hacer un pequeño inciso. Las competencias generales, troncales, incluso la novedosa, cuando ampliamos muestra, también Aragón amplía muestra. ¿De acuerdo? Pero en la competencia financiera, las comunidades no ampliamos muestra. Es por eso que los 5 centros que conocéis, que pertenecéis a la muestra estatal, vais a tener hasta 42 alumnos que van a hacer la prueba como todos los demás y 11 alumnos más
que van a hacer la competencia financiera. Pero por eso, porque formáis parte de la muestra estatal. Como en la muestra autonómica no hacemos la financiera, entonces los demás no tienen esos 11 alumnos más. No os tenéis que preocupar más que de saber que sois o de la muestra estatal o de la muestra autonómica por algunas preguntas que os pueden surgir a los directores o quien deleguéis en el caso de los cuestionarios de contexto. Lo demás es transparente. A los que tenéis competencia estatal o sois seleccionados de la parte estatal, os seleccionaremos a 53 alumnos. Ellos, en el momento que se sienten, ya para vosotros es transparente. Unos 11 contestarán a la parte financiera y los otros 42 a su parte. ¿De acuerdo? Es decir, vosotros prácticamente no se organiza nada diferente, pero sí que es bueno que lo conozcáis. Los de la muestra autonómica son 42 y, en principio, obviamente, no hacen la competencia financiera. Pero como cada alumno se sienta en su ordenador y a cada alumno le sale lo que tiene que contestar, vosotros, en principio, nada más. He hablado de su ordenador. Es por ordenador, es digital, ya desde hace, creo que a partir del año, de hace 2 años, de 2015, ya es digital, ya es con ordenadores, todas las aplicaciones. ¿Qué significa esto? Que hay que tener en cuenta que viene la empresa aplicadora con todos esos ordenadores y que necesita un lugar habilitado para que estén. Veremos luego que prácticamente nos ocupa todo el día. Es decir, cuando hablemos con la empresa aplicadora y pensemos dónde metemos alumnos, si es en un aula o es en 2 aulas, tendrán que estar preparadas porque ellos traen los ordenadores, ellos traen las regletas para enchufarlos si es necesario, etcétera, etcétera, pero la instalación o la idea de dónde los voy a colocar tiene que ser pensando en todo ese aspecto. Medimos la capacidad de comprender textos, de resolver problemas, de explicar fenómenos. Es decir, no es una prueba, como luego veremos en las ideas que queremos o sugerimos que transmitéis a los alumnos, no es una cuestión de que haya que estudiar ni nada de eso. Tenéis 15 años, vamos a ver qué es lo que podéis, cuáles son vuestras capacidades para resolver este tipo de problemas. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Todos los resultados que se obtienen pues son todos esos informes, infografías que tenéis en la página web, en los materiales, todos esos informes que son muchos, que luego incluso universidades, algunas organizaciones siguen ampliando esos informes y obtenemos pues muchos resultados para que educación, para que las políticas educativas puedan tener en cuenta si están funcionando sus nuevas políticas o si hubiera que cambiar algo en el sentido de poder avanzar en esos resultados. Ya sabéis que principalmente, aunque siempre hablamos de que los resultados del PISA es si estamos mejor o peor que una comunidad u otra, o mejor que Finlandia o peor, lo interesante es la evolución. Es decir, vamos evolucionando a positivo, tenemos mejores resultados, tenemos peores, nos estamos destacando, eso es lo importante. Bien, esos serían los breves apuntes. Aquí tenemos una página en la cual tenemos un par de infografías, introducimos el concepto de niveles de rendimiento entre el 1 y el 6, el 6 es los niveles de rendimiento altos, una vez que el alumnado hace esas pruebas, pues después de todos los estudios estadísticos se determina qué alumnado está dentro de los niveles bajos, dentro de los niveles altos, qué porcentaje, y en estos casos, generalmente, tanto los objetivos 2020 como los objetivos 2030, se determina que, por ejemplo, en lectura, a ver si para el 2030 creo que tenemos que estar en España o los países de la Comunidad Europea por debajo del 12% del nivel de alumnado en el nivel bajo, en los niveles bajos, ¿de acuerdo? Esos son puntos que nos ponemos, que nos pone la Comunidad Europea y que nosotros vamos midiendo temporalmente. Eso es uno de los resultados que nos da PISA, como otros muchos, ¿de acuerdo? Aquí a la derecha tenéis más infografías donde también hay un enlace, ya os digo que estará siempre la presentación en la página web, un enlace para consultar todas esas infografías demás. Bien, como os digo, este solo es la introducción, cuestiones sobre PISA, lo tenéis en los materiales, podéis consultarlo cuando queréis. ¿Tenéis alguna duda? Nos llamáis, nos preguntáis, nos escribís por correo y estaríamos encantadas de solucionarlo. Vamos a la descripción del proceso, a lo que estamos precisamente aquí y de lo que pretendemos salir con pocas dudas o ninguna. Cualquiera que surja, ya sabéis, nos podéis contactar con nosotros en cualquier momento. Primero, la selección de la muestra. ¿De acuerdo? Veremos cómo se han seleccionado los centros, cómo se preparan los datos, qué es la empresa aplicadora, cómo se contacta,
puede que alguna de vosotras tengáis algún contacto en otra comunidad autónoma. No toda esta organización se hace del mismo modo en todas las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Con respecto a la empresa aplicadora y los datos. Por eso os voy a explicar cómo lo hacemos aquí. Y entonces, si veis alguna diferencia, pues es que sepáis que aquí se hace de ese modo, ¿vale? ¿Qué es lo que deberíamos tener o prever antes de la prueba y qué hacemos el día de la prueba? Vamos con la selección de la muestra. Bien, la OCDE son unos 38 países asociados y unos 50 implicados en PISA, ¿de acuerdo? Se dirige hacia la población objetivo, como hemos dicho, población de 15 años, nacidos esta vez en el 2006, ¿vale? ¿Cuántos? Esto ya lo estoy diciendo de memoria, aquí no puedo tener las notas. En España habrá unos 207 centros de la muestra estatal y 987, si no recuerdo mal, de las muestras autonómicas que se han ampliado, ¿de acuerdo? En Aragón seremos unos 2.800 alumnos de 15 años, nacidos en el 2006, y se han seleccionado 2.110 para todo, para los 54 centros, y de la muestra estatal, de la autonómica, somos unos 1.900. Es decir, en Aragón se ha seleccionado algo más de un 16% de alumnado para hacer todas las pruebas, y concretamente la parte autonómica se ha seleccionado un 14 con algo por ciento de alumnado. Eso es lo que hace la OCDE. Nosotros demandamos todos los centros. La cohorte de Aragón son 221 centros, más los 13 de educación especial. Los de educación especial no se cuentan por la OCDE, pero hay que mandar el alumnado, porque ellos, su objetivo es todo ese alumnado, ¿de acuerdo? Luego, obviamente, educación especial, por un lado, se descarta, pero entra dentro del descarte de la OCDE. ¿De acuerdo? Como os decía, de esos 221 centros se seleccionan los alumnos. Quiero que penséis también en esta idea. Está enfocada a los alumnos. Claro, los alumnos se sacan de centros. La muestra se hace respecto a los 2.110 que hacen falta para Aragón o 1.900. Luego hay que seleccionar, como vienen de centros, hay que seleccionar de qué centro los sacamos. Cada centro tiene un extracto, si es un centro privado, si es un centro rural, si es un centro público. Y todo eso lo que se hace después es intentar tener una muestra lo más homogénea posible desde todos esos puntos de vista. Y entonces, al final, es la OCDE la que dice, bueno, pues de los 221, 54 han sido seleccionados. Sí que os quiero decir que del modo que se hacen las muestras es más probable para un centro grande el ser seleccionado más veces a lo largo de pase PISA que para un centro pequeño. Es una cuestión de probabilidad porque es una selección estadística, ¿de acuerdo? Eso sí que os lo quería comentar porque en algunos casos, pues, o en algunas comunidades, las reuniones que tenemos con el INE ahora prácticamente todas las semanas, alguna vez dices que me han salido casi todos repetidos. Bueno, en este caso, por así deciros, desde la 2018, de los centros de 2018 a los de 2022, repiten 18 en Aragón de los 54, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, es una cuestión estadística, es una cuestión en lo que no se tiene en cuenta veces anteriores y así es como sale. No hay ninguna cuestión dirigida de tiene que ser este centro, desde luego nosotros de Aragón en absoluto y mucho menos desde la OCDE y desde el INE. 42 estudiantes, vamos a centrarnos en ese número. Seguro que alguna está pensando que su centro pues no tiene 42 estudiantes. Si no recuerdo mal, ya os digo, no lo tengo que dejar, creo que hay 8 centros que no llegan a 42 estudiantes de esa edad. Bien, pues los que no llegan a 42 lo hacen con los estudiantes que tengan, ¿vale? Los que llegáis a 42 o tenéis más de 42, los que llegáis a 42 lo haréis con 42, pero todos aquellos que tengáis uno más de 42 ya se hará un muestreo, ¿de acuerdo? Que es lo siguiente que os voy a explicar. Ya se decidirá quién va, ¿de acuerdo? Lo de los 11 estudiantes ya os lo he explicado, ¿de acuerdo? Son los de la muestra estatal. Luego los de muestra estatal tendréis 53 seleccionados, pero ya os digo, ya a partir de ahí va a ser prácticamente transparente para vosotros y en principio no es una cuestión que tengáis que organizar de otra manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer lo primero? ¿Qué es lo siguiente que pongamos en el cronograma? Lo siguiente que vamos a poner en el cronograma es cuándo os mandamos los datos del alumnado que tenemos nosotros vuestro. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos en GIL la matrícula del alumnado, hemos sacado al alumno que tiene 16 años
y os lo vamos a mandar a cada uno de los centros. ¿De acuerdo? Os mandamos ese alumnado, ese listado, con unas instrucciones. En principio, si hay algún alumno que esté mal o cualquier cuestión, pues se corrige. Si ha llegado un alumno más de esas características y nosotros desde que sacamos los datos, pues no está, pues se añade. Y generalmente habrá una cuestión que es todas aquellas exclusiones, ¿de acuerdo? Se os dará, ahora no os lo voy a hacer porque están cambiando los tracking form, con lo cual estamos esperando que nos lleguen correctamente las instrucciones, pero por lo general, una persona con discapacidad física severa, con discapacidad cognitiva, todos esos acnés que tienen una discapacidad en la que obviamente desde los expertos del centro, ya sea por un diagnóstico o ya sea por ellos mismos, consideren que obviamente no puede afrontar una prueba de este tipo, pues esos se les marcará con unos códigos que os diremos. También todos aquellos que no tengan una fluidez con el idioma, ¿de acuerdo? Los que acaben de llegar y no tengan de forma, no tengan el idioma castellano y el español como lengua vehicular. Entonces eso ya os lo diremos, hay que ponerles unos códigos y esas personas irán a la muestra, pero se quitarán antes de seleccionarlos, ¿de acuerdo? No es que no los tengamos que mandar, sino que nosotros decimos, esta persona tiene esta característica y luego son ellos. Dime. ¿Los que están en centros sociolaborales? Eso está bien en cuenta. Sí. Son alumnado que tenemos nosotros. Es decir, los tenéis matriculados vosotros y nosotros los vamos a sacar. Si por un casual nosotros no os mandáramos a algún alumno y vosotros tenéis dudas de ese tipo, pues el teléfono que os lo vamos a poner después o el correo. ¿De acuerdo? Eso siempre pueden ocurrir ese tipo de cosas. Gracias, Paco. Eso respecto de las exclusiones. Una vez que os mandemos los datos, vosotros nos haréis llegar ese tipo de cuestiones que os pedíamos a la mayor brevedad. Por eso lo hacemos desde el departamento, porque otra de las formas sería que la empresa se pusiera en contacto con vosotros, con lo cual vosotros le tendríais que dar un listado y entonces lo hacemos desde aquí y es mucho más rápido. Y nosotros esos datos se los mandamos a la empresa. ¿De acuerdo? Por ahora la empresa no ha tenido ningún contacto con vosotros. Somos nosotros. A la empresa no le mandamos nunca, voy a repetir varias veces, que la prueba es anónima. No le mandamos jamás un dato de un alumno, sino que nosotros anonimizamos esa lista en la que viene un código de la empresa X y a ese código le decimos a la empresa que tiene una discapacidad, que no tiene el idioma, etcétera, etcétera. Pero la empresa no tiene nunca ningún nombre. Es importante que lo sepamos porque luego cuando vienen al centro la empresa a hacer la prueba, no nos ha dicho quién va a hacer la prueba hasta ese mismo día. ¿De acuerdo? Con lo cual, para los centros que tenéis más de 42 alumnos, hasta ese mismo día no sabéis cuáles ha muestreado la empresa, cuáles ha seleccionado la empresa. ¿De acuerdo? No lo tenéis antes. Entonces, vosotros necesitáis ese papel en el que vosotros teníais el código de la empresa, si no os lo volveremos a reenviar nosotros, con el nombre, para que efectivamente cuando la empresa diga el código 0003 tiene que estar. Pues vosotros 003, fulanito de tal, tienes que entrar. ¿De acuerdo? Luego repasaremos cuál es ese momento de la aplicación concreta de la prueba. Por eso os digo debajo que la selección de estudiantes la proporciona el aplicador el mismo día. El aplicador, cuando empecemos a hablar del aplicador, quizás es la primera vez que lo mento, es esa persona que viene de la empresa con personas que viene de la empresa con los ordenadores a montarlo todo y es quien se va a encargar de aplicar la prueba. Luego distinguiremos sus funciones de las del centro. Contacto con la empresa aplicadora. Una vez que ya tengamos nosotros los listados, que ya hayamos hablado con vosotras y con vosotros sobre los listados, hablaremos con la empresa, nosotros con la empresa aplicadora, le daremos la autorización firmada por la Secretaría General Técnica y esa autorización os la mandaremos a vosotros. Y os diremos, ya está la empresa autorizada. Entonces la empresa, le hemos dado vuestros datos, vuestro teléfono, vuestro correo electrónico, entonces ya se pondrá en contacto con vosotras y con vosotros para cuestiones de qué día la podemos aplicar, qué necesidades tengo, cómo tienes las aulas, tienes un aula grande, tienes 2 aulas pequeñas y entonces ahí llegaréis al acuerdo que sea. Fechas de aplicación del 28 de marzo, al 9 de mayo. Es una horquilla amplia, parece, pero las cosas van deprisa.
por así decirlo. Por eso nosotros ya tenemos varias cosas preparadas para, en el momento que podamos, empezar antes y no nos vaya a pillar en esas fechas finales en las que son más incómodas. No lo sabemos, pero por lo menos por nosotros que no quede. La empresa aporta los equipos y recursos. Nosotros no ponemos nada. Puede ser que haya circunstancias en las que se vaya la luz, el enchufe no funcione, pues obviamente en ese tipo de cosas tendremos que estar ahí para intentar solucionarlos. Pero ellos traen todos los materiales, ¿de acuerdo? Nosotros, en principio, con la lista de alumnos, tenemos suficiente para nuestra parte de la organización. La empresa Tipsatei, os hemos puesto un enlace, una empresa que ya lleva varias veces aplicando PISA en España. Supongo que serán portátiles. Son portátiles. De acuerdo, gracias. Antes de la prueba, vamos a hablar después de la sesión informativa y o motivadora a los alumnos, que es algo importante. Un salto, lo veremos después. Hay que informar a la comunidad escolar del modo que consideréis. Si tenéis una reunión de consejo escolar, por supuesto al claustro, no hace falta reunir a nadie, no hay que hacer levantar ningún acta de nada, podéis informar del modo que consideréis, pero sí que tiene que estar la comunidad escolar informada. Y os enviaremos una carta para las madres, padres, tutores legales de los alumnos. Una carta nuestra firmada por nosotros para que se la paséis a ellos. Como no sabemos quiénes son hasta el día de la prueba, habrá que dárselo a todos los de 16 años. Perdón, 15 años. A todos los de 15 años. Porque hasta el día de la prueba no lo sabemos. También os mandaremos, muy probablemente, una plantilla en Word para si vosotros queréis comunicar de algún modo también con los padres usando parte del texto y añadiendo el vuestro, pues probablemente también los pasaremos para que, si lo consideréis, lo hagáis. Hay un cuestionario online que tiene que completar la dirección del centro o persona en quien delegue, está en el manual, es decir, podría ser la jefatura de estudios, en su defecto, quien la mete. Pero es un cuestionario online. Se os dan unas claves, se os da una dirección y lo tenéis que contestar. Según el manual de la aplicación dice que se manda antes. Cuando habléis con la empresa dice, oye, y el formulario os lo voy a mandar, el cuestionario os lo voy a mandar tal día. Perfectamente. Pero no es raro que en algunos casos, si tienen mucho lío, pues el mismo día de la aplicación todavía no la hayáis rellenado y os diga el aplicador o aplicadora, oye, pues toma las credenciales y en 1 o 2 días, o si puedes hoy, me lo completas. Es un cuestionario de la dirección de centro o quien delegue. Y debajo ponemos que antes de la prueba habrá que nombrar responsables. No nos asustemos, no hay que montar un ejército de personas, ¿de acuerdo? Responsables, cuando veamos la aplicación de la prueba, veréis que tiene un cierto sentido, porque es muy larga. Con lo cual no le podemos hacer a una persona tener, o 2 personas, las 6 horas que puede llegar a durar en un centro grande pendiente de. Por eso pueden ser responsables que en un momento dado pues, se encarguen de estar pendientes de la prueba y no necesariamente que tengan que estar todo el tiempo. Bien, y ya pasamos al día de la prueba. Importante ese horario que hay abajo. Vamos a pasar primero por el principio. Hemos nombrado las fechas. Facilitar, obviamente, el día de la prueba las condiciones, porque siempre, como ha pasado aquí, puede romperse algo y, de hecho, si se puede romper, pues es altamente probable. Y puede haber visitas de control de calidad. El control de calidad no se os hace a los centros, aunque se os hace algunas preguntas. El control de calidad se hace a la empresa aplicadora. Entonces, al control de calidad puede venir personal de la OCDE. Tienen que venir a sus centros, los 220 centros de la muestra estatal, en general unos 10% de centros, o sea, 20 centros en el Estado. Pues no es raro que venga un representante de la OCDE a un centro de Aragón. Personal del INE también tiene que hacer ese mismo control de calidad, es el mismo para todos, ¿vale? Puede que venga alguien del INE. Y nosotros también, desde el CEFICA, haremos algunos controles de calidad, el mismo. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que nosotros quizás sí que podemos avisaros, jamás a la empresa, porque hacemos el control de calidad a la empresa, sí que podemos avisaros a vosotros, a vosotras de, oye, que vamos a ir mañana, porque nosotros, para que, qué sé yo, pues para quedar antes o cuando abrís, etcétera, etcétera. Pero la persona que venga de la OCDE a lo mejor no avisa, muy probablemente no. Y la persona que venga del INE tampoco, si nos avisa a nosotros igual, nosotros sí. ¿De acuerdo? Gracias, Diego. Entonces,
podemos tener que además de los dos aplicadores o quien venga de la empresa, ese día aparezca alguien más que obviamente con sus credenciales diga soy de la FED, del INE o del CEFICA y vengo a pasar el control de calidad. ¿Qué hace esa persona? Para vosotros también transparente. Esas personas se colocan en un lado de las aulas o aula y toman nota de cómo está siendo el proceso. Y finalmente os hace algunas preguntas sencillas de cómo os ha ido. Luego hablaremos de alguna de ellas. Vamos al horario. El horario, hay una cuestión para que vosotras podáis adaptar. Voy incluso a saltarme desde el principio. Tenéis el descanso fuera del aula. Lo veis ahí. Antes del descanso de fuera del aula hay 3 horas 40 minutos de actividad. ¿Vale? Os digo lo del descanso fuera del aula porque si queréis que ese descanso coincida con vuestro recreo, no sé si tenéis 1 o 2, probablemente si tenéis 2 sea el último, ¿de acuerdo? Si queréis hacer o podéis hacer coincidir ese espacio con el recreo para que el alumnado pues, pueda salir un ratico y no esté con recreo pero solos, tendréis que contar ese espacio hacia atrás las 3 horas 40 minutos antes. ¿De acuerdo? Los tiempos son aproximados, todos menos los de las pruebas. Cada prueba dura 60 minutos, ¿de acuerdo? Y son 60 minutos. Alguien acaba antes, se espera, alguien no acaba, a los 60 minutos se cierra. ¿De acuerdo? Eso de 30 minutos, 60 minutos para preparar las clases, pues en un centro grande es fácil porque llevarán todos los ordenadores, todos los centros que sois más de 42 o más, o 53, pues es probable que utilicen todo ese tiempo para enchufar, organizar, etcétera, etcétera. Luego hay 30 minutos de acceso. Tened en cuenta que en los centros grandes se puede dar esos 30 minutos de acceso porque hay que coger a los alumnos de las aulas donde estén y no lo sabemos hasta ese día. ¿De acuerdo? Cuando nos diga el aplicador o aplicadora, estos son, vamos a buscarlos. Luego el aplicador o aplicadora tiene la obligación de leer por lo menos un par de textos. Uno es cómo se realiza la prueba y otro es cuestiones de protección de datos, que como ya os digo es totalmente anónima, con lo cual esa cuestión de protección de datos no está bien que la lean, pero no va a haber ninguna relación entre el alumno que contesta en el ordenador, la alumna, con sus respuestas. Nunca, en ningún sentido. El primer descanso después de la primera prueba es un descanso en el aula. Y además, en ese mismo descanso, en esos 10 minutos, se aprovecha para introducir la segunda parte, para explicar el aplicador o aplicadora lo que va a ocurrir en la segunda parte. ¿Vale? Veis que es un poquito comprimido, ¿de acuerdo? Esto está sacado del manual del aplicador. Nos llegó ayer y ayer lo cambiamos, ¿de acuerdo? Después de la segunda prueba, 60 minutos, tenemos los 15 minutos de descanso que puede ser fuera del aula, por eso es lo que os recomiendo, que si podéis ajustarlo en ese aspecto para que puedan salir. Y después a 75 minutos de cuestionarios, ¿vale? Como veis, 60 minutos llegan los aplicadores en esas 2 franjas naranjas, llegan los aplicadores por la mañana y montan todo, y cuando acaban, los aplicadores no solo tienen que desmontar, sino que ellos tienen que recoger las pruebas de los ordenadores, meterlas, que ellos consideren, el sistema que les hayan preparado, y luego conectar por un módem 4G que llevan ellos. Ellos no necesitan vuestra wifi, ni vuestra red, ellos se conectan y guardan todos los datos en sus bases de datos, con lo cual son en ese punto autónomos. ¿Puede ocurrir que no funcione la red 4G o 5G y que necesiten la...? Pues sí, también. O sea, que por eso decimos, y ahora vamos a ver, hay ciertos imprevistos de los que sí que tenemos que estar de alguna manera ocupados. Bien, este sería el horario, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. El día de la prueba, ¿qué hacen los responsables de los centros? Insisto, responsables porque el día, la prueba dura mucho tiempo y si lo consideráis que hay alguien que se encargue todo el... Pues bien, pero no significa que estemos hablando de que haya solo un responsable o 2 responsables, sino que vosotros podéis organizar ese aspecto como sea. A la llegada de los aplicadores tiene que haber una persona que les diga dónde van, estar allí, dónde se montan y cualquier cuestión técnica que sea que funcione, no funciona el enchufe, funciona bien. Toda esa cuestión. Como ya sabéis, es importante. Ese responsable primero o responsable, lo que vosotros decidáis, tenéis la relación del código de la empresa, el código que lleva los aplicadores, con el nombre real.
Luego, cuando os den los códigos que van a hacer las pruebas, hay que buscar a esos alumnos. ¿De acuerdo? Y esa parte sí que vosotros consideráis ya, depende del tamaño del centro, si son 1 o 2 personas o cómo lo hacéis. Durante el tiempo es imprescindible que la colaboración con los aplicadores y el permanecer disponible para cualquier circunstancia. Circunstancias que estén fuera de lo que el aplicador tiene como obligación. El aplicador tiene la obligación de atender a los estudiantes en la prueba. Es él el que soluciona, él o ella, el que soluciona las dudas. Si vosotras decidís estar por ahí, no hay que atender vosotros o vosotras a los alumnos. ¿De acuerdo? Al alumnado. Son ellos los que responden. Saben a qué responder. ¿De acuerdo? Hay cuestiones en las que no pueden responder porque es una cuestión de que el alumno o alumna pues, no ha comprendido la pregunta, con lo cual es una cuestión a la que esa competencia no la ha adquirido. Pero sí que hay cuestiones en las que a lo mejor el alumno o alumna pues, no entiende bien qué son estudios superiores de su padre o de su madre, ¿no? Entonces ahí sí que generalmente el aplicador sí que le indica estudios superiores en esto o lo otro de más allá. Pero esas cuestiones las conocen los aplicadores, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en la prueba, durante la prueba, dentro de la prueba, básicamente no tenemos que hacer nada. Alguien se marea, alguien tiene que ir al baño, se va la luz, qué sé yo, cualquier cosa. Ahí es donde no podemos dejar que el aula o las aulas donde se esté desarrollando la aplicación pues estén simplemente solas, porque el aplicador o aplicadora sobre esos casos no va a saber qué hacer. Pues os digo que la atención a los estudiantes durante la prueba es competencia del aplicador. Bien, habrá acabado la prueba ese día ya. ¿Hay resultados para el centro? No. ¿Hay resultados para los estudiantes? No. Vuelvo a recordaros lo que os he dicho al principio. Está enfocado a la población objetivo, que son los alumnos de 15 años. No está enfocado a los centros, ¿de acuerdo? No está enfocado específicamente al alumno a la que le voy a dar un informe. No le doy un informe a nadie, ni a los centros, ni a nadie. Cuando en el 2023, en diciembre de 2023, salgan los informes PISA, ahí veremos cómo queda retratada España, cómo queda retratada cada comunidad autónoma y no más. Por cierto, hay una cuestión curiosa que luego a lo mejor me preguntaba y solo os quedaba en el tintero. Los centros de la muestra estatal son los que aportan los resultados a España, a los resultados de España. Esos 5, por ejemplo, de Aragón, formáis parte de la muestra estatal, aportáis los resultados a los resultados que saldrán en el informe de 2023 de España. Los 49 de la muestra autonómica los aportáis a los resultados de Aragón más esos 5. ¿De acuerdo? Es decir, para los resultados de Aragón sois todos los centros, los 54, pero para los resultados de España son solo los 5. No se suman los otros 49. ¿De acuerdo? Una idea que podía en un momento saltar. Y ahí tenéis un enlace a los informes anteriores. Enlaces a miles, también a partir de la página web nuestra. Bien, estaríamos en la última parte en la que os queremos sugerir, también nos lo han dicho desde el INE, el que haya una información, una motivación al alumnado. Sí que se hace en otros países, ¿de acuerdo? Nunca se ha medido ese tipo de aspecto, pero hay que empezar a medirlo para saber si esta preparación o el estar acostumbrado a este tipo de pruebas favorece obviamente los resultados, pero desde aquí no se ha hecho nunca, tampoco estamos acostumbrados a ese tipo de pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, ideas, sugerencias de ideas para trabajar con vuestro alumnado. Vosotras, por supuesto, sabéis cómo hacerlo. Tened en cuenta que serán alumnos, pueden estar en tercero, pueden estar en segundo, un 70% probablemente estará en cuarto. Puede haber gente en necesidad básica. Luego hay que tocar varias tutorías o sesiones de tutores, eso como vosotros lo consideréis. La idea es que deben pensar que representan a Aragón y a España. No es una cuestión hipernacionalista, simplemente es que habéis sido elegidos 2110 para ver qué resultados da Aragón respecto a los demás y qué evolución llevamos. Simplemente. No hay que tenerle ningún miedo, hay que afrontarla con tranquilidad. Su aportación es muy importante, ¿de acuerdo? Hay que tomarla con seriedad, pero a la vez de una manera relajada. Ya hemos visto que es una prueba larga. Toda prueba es una oportunidad de aprender. Como hablaba el otro día con mi compañera, con Mónica, hay pruebas que
tienen cierto atractivo para ciertos alumnos, otras tienen cierto atractivo para otros alumnos, diferentes, es decir, no todas son súper atractivas, pero sí que a partir de las propias pruebas es una manera de aprender. Sus respuestas siempre, lo preguntarán muchas veces, son totalmente anónimas. No hay ninguna relación entre su respuesta y el alumno. Solo la conocéis vosotros, pero la tenéis en unos papeles, nada más. Eso cuando viaja ya no viajan los nombres de ellos. Deben intentar contestarlo todo. Es importante decirles que porque algo no sepan, vuelve a leer. Si crees saber la respuesta, si crees intuirla, respóndela. Leer con atención, como siempre les decimos, a veces no saben caso, otras veces no, más o menos, y insistirles en que el tiempo es suficiente para la prueba, que no hay por qué ponerse nervioso, no tengo tiempo, o entra un poquito antes que un poquito después que mi compañero y quizá no llego. Y luego nos queda esa parte ahí donde están esos enlaces que luego volveremos a ver, que están ahí, que es consultar materiales para estudiantes. Creemos que también es muy importante, y lo cree también el INE y la OCDE, y por eso los aplicadores, por ahora los aplicadores, cuando a la dirección del centro le hagan 2 preguntas al final del día, 2 o 3 preguntas, una de ellas va a ser si se han usado los materiales de la OCDE o los que os hemos puesto nosotros, que básicamente son los mismos. Bien, mi compañera Mónica ahora va a explicarnos un poco sobre esos materiales. ¿Qué características tienen esas pruebas? Para que las conozcamos también nosotros y sepamos entender qué es eso de los estímulos, qué tipos de preguntas hay. Y eso, insistimos, sugerimos, sería interesante aplicárselo a los chicos y a las chicas antes de afrontar la prueba. Que las vean. Incluso hay pruebas en las que pueden entrar y pueden realizar en esos enlaces. Doy la palabra a mi compañera, Mónica. Como tenemos este pequeño lío. A ver, sí, espero que las personas que estén en el streaming me oigan bien y los presentes en la sala espero que también. Como os dice José, este año hay una novedad respecto a otras aplicaciones de PISA, y es que se nos ha pedido que hagamos un poco de familiarización con los estudiantes acerca de la prueba, para que entiendan un poco qué es, para qué sirve y cómo funciona la prueba. Nosotros os hemos preparado un material que ahora os enseñaremos, en el que se les explica de una forma muy sencilla qué es la prueba de PISA y en qué consiste y qué es a lo que se van a enfrentar, que les puede generar un poco de, iba a decir de ansiedad, no, a lo mejor un poco de expectación, ¿no? Y además, ayer nos han llegado estos materiales que nos ha facilitado el propio INE, que se llaman materiales de familiarización con la prueba de PISA. Básicamente es un pequeño resumen acerca de qué es la prueba PISA, similar al que os ha hecho José. Como veréis luego en la infografía que os habíamos preparado nosotros, habíamos cogido también esa información. Y a continuación les pone aquí una serie de ejemplos acerca de cómo son las pruebas en sí. Es un material que resume, digamos, todas las posibilidades de pruebas que se pueden encontrar, pero creo que es mucho más interesante para los chicos, y ahora luego os lo mostraré, el tema de las pruebas liberadas, porque ahí sí que ya ven cómo es realmente. Aquí nos han puesto unos ejemplos, no sé si ha dicho José, no me doy cuenta ahora si lo ha comentado. Bueno, una cosa, la presentación, lo digo porque os voy a tomar mucha nota, la presentación la vais a tener colgada en la web y toda la información va a estar ahí. Todas las infografías, os llegó por correo electrónico todo el proceso, en fin, toda esa información la tenéis y si no, siempre nos podéis llamar. Este año la competencia principal es la competencia matemática. Entonces, los ejemplos que han puesto en este documento que nos han mandado es, igual que las pruebas, si habéis conocido las pruebas de diagnóstico que hemos hecho, nosotros las hacemos en realidad al modelo de PISA. Hay un pequeño estímulo, en ese estímulo se da una serie de informaciones y se les hacen preguntas. Por ejemplo, en este caso hay una de cálculo directamente. Aquí hay otro pequeño estímulo y en este caso la pregunta es de razonamiento matemático. Esta otra suele ser bastante típica, la han puesto dentro del ejemplo de las matemáticas, pero estas suelen ser las típicas que se ponen en ciencias. Son las simulaciones. En esta parte de aquí hay un planteamiento de la pregunta, no lo veis muy bien, hemos intentado que se viera,
como luego lo tendréis, lo podréis ver con tranquilidad y ahora en la simulación lo veréis. Se hace un pequeño planteamiento, en este caso un corredor que va con unas determinadas condiciones de calor y de humedad y de hidratación, y qué es lo que le puede pasar en unas determinadas condiciones. Para responder a la pregunta que tienen aquí en esta parte para contestar, lo que les ofrecen es la herramienta de la simulación. Entonces ellos pueden elegir las condiciones de calor, de humedad y de hidratación y ver lo que pasa. Entonces, en función a lo que ellos sean capaces de razonar aquí, deberán contestar aquí. Luego, esta es una pregunta de ciencias y esta es lo que se llama una pregunta abierta. Aquí se les plantea una pequeña cuestión sobre las placas tectónicas y hay una pregunta en la que tienen que escribir, ¿vale? No todas las preguntas de PISA son de contestar con marcas. Esta es una pregunta que, si no recuerdo mal, se introdujo en la edición pasada, que son las de las frases, en la que se les pone una serie, en la competencia lectora, se les pone una serie de frases y se les pregunta, o se les pide que valoren si es una frase que tiene o no tiene sentido. Entonces, como veis, la ventana cantó la canción en voz alta. ¿Esa frase tiene sentido, sí o no? Entonces se van pasando una serie de frases y solo tienen que contestar sí o no. Y por último, en el caso de lectura, este es otro de los típicos ejemplos que ahora veremos uno, os enseñaré, creo que además este mismo, en el que se les plantea un estímulo que en este caso queda aquí a la derecha y es una especie como de foro en el que se habla sobre un tema que es la salud de las aves. Y a continuación se les hace una pregunta relacionada con lo que está pasando aquí. Este material os lo haremos llegar por correo electrónico y además está colgado también, si no recuerdo mal, en la web. Vale, y luego el enlace a las pruebas liberadas, aquí hay diferentes formatos. Este es el de descargables, ¿vale? En PDF, y este es el de las pruebas interactivas. Este es el descargable y este es el de interactivas. Entonces, si no recuerdo mal, detectamos el otro día, ¿verdad, José?, que había un par de enlaces que estaban mal, les hemos avisado, el de Isla de Pascua y el de frases, de momento no funcionaban. Esta mañana los he vuelto a probar y no funcionaban. Se pueden descargar, como veis, y se pueden realizar directamente. Entonces, esto es algo parecido a lo que los chicos van a ver. Se les hace una pequeña introducción para ponerlos en una situación y después les aparece ahora el estímulo aquí a la derecha, que como veis este estímulo está dividido en varias partes. Por ejemplo, habla de general, de los animales, de la conservación y sobre el voluntariado. Entonces, una vez ellos han visto el estímulo, en la parte de la izquierda se les dice, una vez hayas leído todo esto, pincha en el siguiente. Nos iríamos al siguiente y aquí, acerca de cualquiera de estas partes del estímulo que hemos visto aquí a la derecha, irán teniendo que contestar a las preguntas. No las voy a leer ni a contestar, pero pueden ir pasando de uno a otro. Es un poco, si os dais cuenta, es el manejo de lo que harían habitualmente con una página web aplicado a la lectura y a la vez al razonamiento en el tema de ciencias. En este caso, la siguiente pregunta, aquí tendrían que escribir lo que fuera, aquí tendrían que ir contestando, aquí lo mismo. Pueden ir interactuando todo el rato, el estímulo es independiente de las preguntas y al finalizar, más preguntas, deberían terminar. Vale, de acuerdo, perdón, que es que me están diciendo que en el streaming lo están viendo un poco más, perdón, que no sabía muy bien cómo iba a funcionar esto. Bien. Todos estos materiales, como os comentamos, estarán colgados, están ya en la página web para que podáis utilizarlos. Y luego os habíamos preparado, no sabiendo que la OCDE nos iba a mandar todo esto, os habíamos preparado esta infografía resumen que la hemos puesto también en la página web. Es una infografía que está destinada a los estudiantes. La primera parte es exactamente la misma que os hemos enseñado antes de qué es PISA. Lo único que está un poco adaptado el lenguaje un poco más sencillo y más asequible para los chavales. La segunda parte es esta en la que les explicamos lo mismo que os hemos contado ahí en los materiales del INE, pero lo hemos hecho un poco más gráfico y con menos densidad de texto.
simplemente porque se viera. En esta infografía, si es que la utilizáis con los chavales, aparte de que se les explica pues, cómo es el método de elección, si tienen o no que preparar las pruebas, les hemos puesto el enlace a la información de la OCDE que os acabo de mostrar ahora mismo y aquí a la derecha está el enlace a las pruebas liberadas, ¿vale? Lo tenéis en varios sitios. En todo caso, cualquier duda que tengáis y cualquier pregunta acerca de esto, no dudéis en llamarnos, ¿vale? José, ¿algo más? No. A ver, creo que ya estamos. A ver, está viendo lo de José. ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí. ¿Vale? Bien, pues hemos llegado al final. Ahora daremos pie a las preguntas. Tenemos algunas preguntas en el chat de Jitsi. Ahora las iremos, a medida que vayamos contestando las vuestras, si tenéis alguna, iremos contestando las suyas. Se me ha olvidado una cosa mientras estaba oyendo a Mónica, y es que en todas las pruebas de PISA hay una principal de las troncales, ¿de acuerdo? Este año es matemáticas. El 2018 tocó lengua, ¿de acuerdo? Es decir, siempre hay una de las troncales, una competencia que es principal, cuya prueba pues, es un poco más alargada y mucho más específica. No es adaptativa, no comentamos eso, como ya se hizo con la de lengua del año pasado, que ya sabéis que el 2018, pues luego al final fue un poco controvertida, con lo cual, bueno, no sabemos, nadie sabe cómo son las pruebas, nosotros no lo sabemos. Ese mismo día llegarán. La paciencia que habéis tenido porque no ha acabado funcionando. Doy las gracias también a los técnicos del Juan de Lanuza que han hecho todo lo posible para que funcionara el streaming y al final hemos tenido que hacer ese plan C. Así que gracias por vuestra paciencia. También a los que estáis aquí hoy con nosotros, gracias también por vuestra paciencia y esperemos que hayamos sido concisos y precisos. De todas maneras, antes de abrir el turno de preguntas, aquí en la presentación tenéis nuestros teléfonos, también el correo. Cualquier duda que tengáis, nos la preguntáis, ¿de acuerdo? Nos llamáis por teléfono o nos lo preguntáis por el correo. Todo lo que os llegue va a llegar siempre desde el correo del Cefica, cefica@aragon.es, ¿de acuerdo? Y os recuerdo los siguientes pasos. El siguiente paso va a ser que os demos el listado de alumnado que nosotros consta en nuestras bases de datos que tenéis de 15 años, nacidos en el 2006, con unas instrucciones. Todos, en principio, claro, todos los que nosotros tenemos en nuestros, puede, como te he dicho, si hay algún error, alguna incorporación o alguien se ha ido, pues nos lo hacéis saber. Y con una serie de codificaciones sobre, ya os digo, las exclusiones y alguna instrucción más que desconocemos porque sabemos que la aplicación informática de la OCDE ha cambiado. Entonces estamos esperando a ver en qué sentido ha cambiado, porque han cambiado entonces las instrucciones nuestras. Entonces, simplemente muchas gracias. Voy a ver qué consultas ha habido mientras y estamos abiertos a cualquier cuestión que vosotras nos queráis hacer. Si la prueba troncal es lengua, y pensamos que es matemáticas. A ver, la principal es matemáticas. Troncales son las tres, ¿de acuerdo? Ciencias, lectura y matemáticas. Como principal, este año es matemáticas. Se hace un informe, además, un poco más amplio sobre la prueba principal. ¿Me puedes decir tú las preguntas mejor? Sí. Vale, así no quito el... Si vosotros tenéis alguna pregunta, dime. Con respecto a lo que has mencionado, compañero, es que me has dicho de 2006 y que tengan 15, ¿es correcto? ¿Es en fecha de tal o tiene que tener 15? Han cumplido 15 años porque son nacidos en el 2006. Es decir, puede haber gente de 16 años, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es que nacieron en el 2006. Esta es la cuestión. Evidentemente, la prueba, si faltan 8, faltan 8. No se sustituye. Los que falten, lo que hace el aplicador... A ver, aquí hay una cuestión. Lo que hace el aplicador es tomar nota, ¿vale? Si son menos del 85%, se ha de repetir. No suele pasar. ¿De acuerdo? No suele pasar. José, me preguntan qué ocurre si faltan alumnos. Lo que acabamos de comentar. Ha habido una compañera vuestra aquí en presencial que ha preguntado qué pasa si faltan alumnos. En el aplicador se toma nota de los alumnos que faltan y cuando es menos del 85% puede tomar la decisión
de que se repita otro día la prueba. ¿De acuerdo? Dime. Yo respecto de la prueba estatal, los 11 alumnos que tienen que hacer la competencia financiera, ¿es aparte de las competencias matemáticas, la lengua y la de ciencias o solo la hacen? Te lo explico, pero espero no liarte con esto, ¿de acuerdo? Entonces, en los que tenéis muestra estatal habrá en vez de 42 alumnos, 53, ¿de acuerdo? Esos 53, esos 11 y esos 42 entrarán a la vez. Vosotros los llamaréis a la vez. Ellos se sentarán en su ordenador, ¿de acuerdo? Y concretamente los 11 durante la primera sesión hacen la competencia financiera. Pero para vosotros es transparente porque el aplicador tiene su código. Luego a ese alumno se le dará su usuario y contraseña. Ese alumna cuando se meta ahí le aparecerá la financiera y la contestará. ¿De acuerdo? Luego en la segunda prueba le aparecerán cualesquiera de las otras dos. O lengua y ciencia, ciencia y lenguas, o matemáticas. Es decir, eso no lo sabemos porque depende de... No hacen todos lo mismo. ¿De acuerdo? No hemos entrado a ese detalle de en tanto en cuanto hacen todos los alumnos exactamente la misma prueba. No. ¿De acuerdo? Es decir, no se debe estar detrás de ningún alumno para ver qué es lo que está haciendo, porque es anónima, recuerda. ¿De acuerdo? Pero si estuviéramos, veríamos que a lo mejor dos personas están haciendo la misma prueba primera y de repente a uno le empieza a hacer una pregunta que el otro no tiene. No pasa nada, ¿de acuerdo? Todas estas cosas deben ser transparentes para vosotros. Eso es unas cuestiones técnicas de la prueba, con lo cual la OCDE ya sabe cómo ha puesto todo ese tipo de situaciones o cómo ha distribuido todos los ítems de la prueba entre los diferentes alumnos. ¿Con cuánto tiempo sabremos qué día nos toca? Lo quedáis con la empresa, es decir, cuando nosotros os enviemos la autorización, después de que hemos recogido los datos vuestros, os enviaremos un documento que autoriza a la empresa a ponerse en contacto con vosotros. La empresa os llamará, os escribirá un correo electrónico y os ofrecerá unas fechas, vosotros ofrecéis otras, llegaréis al acuerdo y ese día será. Sí. Sí. Al hilo de eso, pregunta, hay otra pregunta anterior, indica, aparte que la información llegará al email oficial del centro, que eso sí, el problema técnico ya está solucionado, y nos preguntan qué ocurre si coincide con alguna movilidad europea, si se excluye ese alumnado. No. A ver, en principio lo del email, os estamos mandando los emails que tenemos oficiales. Vamos cambiando alguno y vamos añadiendo, ¿de acuerdo? Generalmente no cambiamos uno por otro, pero si nos decís, mándamelo también a este email, pues lo añadimos, ¿vale? Entonces llegará a todos los que nos digáis. Respecto a las movilidades europeas, es lo que hemos dicho, si faltan tantos alumnos como que no llegamos al 85%, se repite la prueba. Entonces, si la ausencia de alumnado no llega a ese número, tomará nota el aplicador y validará la prueba. Si llega o sobrepasa, es el aplicador el que luego tomará la decisión. No, José, pero igual lo que puede estar preguntando es si los alumnos de Erasmus, de otros países, y en ese momento los tenemos en el centro. Ah, no. Yo creo que ¿Era eso? Sí, se refiere si eso vale. se excluye. El alumnado extranjero que está haciendo Erasmus aquí, esos no son alumnos nuestros, no están matriculados, ¿de acuerdo? Pensaba, perdonar, igual me he equivocado en ese sentido. Bueno, decir alguna movilidad europea se puede entender de las dos maneras. Exactamente, los nuestros forman parte del 85%. Los que vienen de fuera pues no forman parte de nuestra matrícula, no asisten a la prueba, es decir, no tienen ni la oportunidad. Bueno, en realidad deberían tener la prueba en su idioma, no existe esa oportunidad, ¿de acuerdo? Son los que vengan en el listado, esos son los que tienen que entrar. ¿Está más del 85%? Adelante. ¿Está menos? Toma la decisión. Adelante. El tema que habías comentado antes de los alumnos que están en escolarización externa, entiendo que entran en la muestra, pero en ningún caso van a estar nunca en el centro, porque si nos lo comunican el mismo día... O sea, si miran la prueba nos dice quiénes son, no van a estar. Pero se les puede convocar ese día. Se les puede convocar ese día. Fuera no están oyendo las preguntas de los asistentes. Vale. Así que, por favor, se les puede repetir. Comentamos. Nos pregunta un centro
que el alumnado de escolarización externa, ese día obviamente no está en el centro, pero pueden ser seleccionados. Yo lo que os he dicho es que sí que pueden ser seleccionados. Entiendo que si no están, formarían parte de ese 15% de holgura, ¿de acuerdo? Con lo cual nos pueden hacer repetir la prueba si hay más gente ausente, o podéis determinar que estén ese día a esa hora concreta, hablando con el centro sociolaboral en el que estén ese día a esa hora completa para, por si acaso, son seleccionados para que entren. Tened en cuenta que, a ver, lo de la repetición es muy poco común, pero a veces ocurre. Entonces, repetir todo este lío, di que lo repites y has consumido la primera hora y media. Eso es porque, claro, si no tienes la suficiente asistencia, pues a partir de esa hora y media todo el mundo ya vuelve a hacer sus cosas habituales y es otro día el que tienes que quedar con la empresa para volver a hacerlo. Pero no deja de ser pues, una molestia, obviamente, para todo el mundo, donde les has advertido, que os voy a contar a vosotros. Disculpa. Sobre todo lo que es importante es no avisar a los alumnos de que ese día va a haber la prueba y todo lo que la rodea. Es decir, los chicos van a clase, van normal. Cuando se decida que es el momento de comunicárselo, es en el momento. ¿Vale? Es simplemente una cuestión de organización más general. A los chicos no se les avisa que van a hacer la prueba. Ni qué día la van a hacer. Van a hacer la prueba, saben que sí, que les hemos hablado de qué tal y qué cual, pero no de qué día la van a hacer, porque si no, en fin, nos podemos encontrar con alguna sorpresa. Hombre, los de la FP básica también para esas fechas estarán en el FCTs. Depende de la fecha que sea. 28 de marzo a 9 de mayo. Pero los de segundo serán mayores de 16. Seguramente que sí. Dos preguntas en YouTube. En la serie Montemolí preguntan si se puede saber cuáles son los 5 centros seleccionados para la muestra nacional o no es una cuestión pública y si pueden explicar lo de la prueba financiera. No sé muy bien a qué se refiere. Como habéis visto, no os hemos mostrado los centros. Hablamos del número, pero no mostramos los centros. La idea que se nos transmite siempre desde el INE es que el objetivo es el alumnado. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es seleccionar 2.110 alumnos en Aragón para que hagan la prueba. Luego, obviamente, hay que buscar los centros que por extracto cumplen con ciertas cuestiones muestrales. ¿De acuerdo? Por eso, no nosotros desde el departamento ni en la mayoría de comunidades autónomas damos información de quién. Sí que os llega a cada uno de vosotros por el correo si sois de muestra estatal o si sois de muestra autonómica. Pero nada más, de cara a que, como os digo, aunque no es mayor complicación, vais a tener más números los estatales, más número de alumnado seleccionado que los que no, y que en el caso de algunas preguntas concretas que os haga el aplicador o aplicadora en ese cuestionario, pues debéis de tener en cuenta que sois muestra estatal o muestra autonómica. Pero no se suele decir estas cosas, para luego no dar la confusión de que si en esta ocasión hay más centros de este extracto, de este otro, etcétera. Está dirigido al alumnado, ese es el concepto. ¿De acuerdo? Y respecto a la financiera, supongo que se estarán refiriendo a que la financiera no tiene ampliación de muestra, con lo cual los de muestra autonómica, los centros, 49 centros que formáis parte de la muestra autonómica, no hace ningún alumno la competencia financiera. Solo lo hacen esos 11 alumnos de más de los 5 centros de la muestra estatal. Luego, por supuesto, no habrá informe de competencia financiera de las comunidades autónomas. Solo habrá informe de la competencia financiera en PISA de España. Creo que igual. Le acabo de preguntar si no puedo responder. Si se refiere a eso, ahora si contesta te digo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues reitero mis agradecimientos para esta sesión compleja. A veces son muchos conceptos y a veces muy novedosos y nos hemos encontrado de repente con PISA y es la primera vez que la afrontamos y qué será, qué no será. Tranquilidad, estamos nosotros para apoyaros en cualquier duda que tengáis y tenéis nuestros canales de comunicación y nuestros teléfonos. Muchas gracias por venir, por estar, por